Tomamos la lectura que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, de los versículos del 1 al 8. Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hemos llegado al capítulo 6 de Apocalipsis y no te vayas a desconectar porque el Señor tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros en este día. Llegamos prácticamente a la tercera visión y en los capítulos 1 al 5 tenemos las primeras 2 visiones. Juan de Patmos entra en una visión justo en el día de reposo, entendemos en el día domingo, y en una visión intensa del Señor, él ve en el capítulo 1 al Hijo del Hombre con características especiales, quien habita en la iglesia con autoridad y que se pasea en medio de ellos, y eso lo vemos en el capítulo 2 y capítulo 3. Y vemos dentro de esta visión que es llevado al cielo en el capítulo 4 y 5, y es él. Un visionario de esta alabanza cósmica a la cual tú y yo un día estamos invitados. En los capítulos anteriores, el Señor, en el Señor es donde observamos la meta final, el ideal. El Señor es tan bueno que nos muestra lo que va a suceder en el futuro, pero además nos muestra cómo es la vida de los redimidos que perseveran justo hasta el fin. En esto que he llamado el tour virtual del cielo, seguramente tú ya te viste y cuando veías el capítulo 4 y 5 dijiste, ya me vi. Y los que tocan piano, violines, arpas, dijeron, ya me vi ahí. Nos vemos unidos a millones y millones alabando al Señor en una explosión de fe, de alegría, donde nuestro corazón con absoluta convicción, pero además con absoluto compromiso, elevó un gran amén, porque el Señor es el vencedor. Ya me vi. Así que cuando llegamos al capítulo 6, lo único que encontramos, amados hermanos, es el entendimiento del Señor de que ya estamos preparados para lo que sigue. Hemos visto todo esto a partir del capítulo 1 al 5 y estamos listos, estamos preparados. Diría que este texto nos lleva a uno de los conceptos que hoy justamente vamos a tratar en la Escuela Bíblica de Vacaciones, a ser resilientes. Esta capacidad de ponerse en momentos críticos, de poderse adaptar en momentos críticos y poder sacar lo mejor de esa circunstancia. Hoy les vamos a enseñar eso a sus niños, así que por favor no se pierdan lo que a continuación sigue. Yo sé que algunos dicen, empezamos desde muy temprano y luego seguimos con la Escuela Bíblica de Vacaciones. No se lo pueden perder.
Porque justo lo que vamos a aprender hoy nosotros como adultos es también lo que a nuestros niños les vamos a enseñar, y es justo lo que me parece ellos deben aprender en este momento. La resiliencia podríamos decir que es como un resorte que nos somete a presión, y cuando soltamos esa presión el resorte sale catapultado hacia adelante a un lugar más grande todavía. Para poder ser resilientes lo que necesitamos es seguridad. Cosas, hermanos, que aprendemos en la vida cotidiana, pero que de alguna forma nos ayudan para ser resilientes. Los niños y las personas que son resilientes son gente que tiene seguridad. Y hasta el capítulo 5 lo único que el Señor ha intentado darnos es justamente seguridad. Debes estar seguro que un día estarás con Él. Debes estar seguro que Él ha vencido, que Él es el Señor de la historia. Así que con esa seguridad vamos a entrar a textos que nos enseñan las siguientes visiones y las siguientes verdades reveladas. Y la siguiente verdad revelada es que el dolor es inevitable. Nos encantaría permanecer en el capítulo 5 y 6 y que la historia terminara ahí. Pero la historia no termina ahí. El dolor es inevitable. Hasta el penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis, lo que nosotros encontramos es a un Señor del universo que guarda silencio. Y nos pasa del capítulo 4 y 5 de esta visión celestial a una visión total y absolutamente terrenal. En esta revelación terrenal vemos o debemos entender algunas cosas, quizá no todas, de las cosas que pasan en la tierra. Pero es muy importante entender que solo los que han visto al Señor, solo los que han visto de primera vista y han mantenido y mantienen sus ojos en el Señor, tienen la capacidad en una segunda vista de ver lo que pasa en la tierra, de poder entenderlo, de poder asimilarlo y de poder ser capaces de ser resilientes en medio de la tragedia humana. La primera mirada, amados hermanos, siempre tiene que estar puesta en el glorioso y soberano Señor. No lo olvides, tu seguridad está en Él. Repito, no lo olvides, tu seguridad está en Él. Los jueves que tenemos un devocional que llamamos Sana Distancia con Dios, hemos visto el pasado jueves la parábola del trigo y la cizaña. Y esta parábola básicamente, y si quieres ver el devocional y la reflexión, en la parte de arriba del Face vas a encontrar una parte que dice todos los videos, ahí puedes pucharle y vas a encontrar todos los videos y vas a encontrar el del pasado jueves. Y en YouTube, el que sigue, si te sigues después, bueno, si te sigues vas a ir con Escuela Bíblica, pero ahí antes de este contenido está el devocional. Y hemos visto la parábola del trigo y la cizaña, y básicamente lo que esta parábola enseña es que el trigo, los hijos de Dios, están en medio de la cizaña, los hijos del Satanás. Literalmente el Señor dice que son los hijos sembrados por Satanás. Y esta parábola lo que enseña es que la paciencia de los santos es la clave para llegar al día de la siega. Básicamente lo que enseña Apocalipsis. La paciencia en medio de las circunstancias difíciles es la clave para llegar al día de la siega. Cuando entramos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis y preparados para esta otra verdad, lo que nosotros encontramos en primera instancia son los sellos rotos. Básicamente, abrir los sellos significa revelar el proceso histórico de la humanidad. Estamos hablando de que estaba el rollo y los sellos no están los sellos consecutivos en el rollo, sino que está el rollo cerrado con un sello, se abre ese sello, se desenrolla y aparece a continuación el otro sello y así nos vamos hasta los 7 sellos.
Cuando nosotros entramos al capítulo 6 y a partir de este capítulo lo que nosotros encontramos es básicamente cómo se revela el proceso histórico de la humanidad. 4 jinetes, los mártires bajo el altar, las catástrofes, las 7 trompetas de juicio, las 7 copas de ira, el drama del dragón y etcétera, etcétera. Cosas que de alguna forma lo que revelan es lo que ha sucedido desde el Edén hasta el juicio final. Y esto es lo que básicamente vamos a entender en el capítulo 6. A partir de este momento lo que se nos revela no es solamente lo que sucederá después, sino lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia humana, lo que sucede en este momento y lo que seguirá sucediendo. Se revela, amados hermanos, que la creación, y no solo Eva, está siendo seducida a no mirar a su Creador, a no vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Y para eso lo que se utiliza son fuerzas seductoras, fuerzas violentas, inmortales, para que de alguna manera nuestros ojos sean apartados del Señor. Cuando las personas lo único que miran es la violencia que hay en el mundo, las grandes dificultades, lo único que sucede es que apartan sus ojos del Señor. Así que la creación entera es provocada, y es lo que vemos a partir del capítulo 6, es provocada a no mirar al Señor. Es provocada por diferentes circunstancias y por diferentes fuerzas, incluso que podríamos llamar cósmicas, para apartar nuestros ojos del Señor. Lo vemos a partir del versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo primero que encontramos es este caballo blanco. Yo estoy seguro que si ustedes buscan en YouTube o en alguna otra plataforma los 4 jinetes del Apocalipsis, entonces la caricatura que se ha montado aparecerá. Pero lo que plantea Juan no es una caricatura, sino es una verdad fundamental. En la creación hay muchas fuerzas que Dios ha desatado justamente para provocar, para que los seres humanos seamos provocados a apartar nuestros ojos del Señor. Pero el primer caballo que encontramos aquí es una fuerza que ha sido desatada, o que es desatada cuando se abre el primer sello para buscar al Señor. Básicamente eso es lo que significa, y me explico. Este versículo 2, es quizá uno de los versículos más controversiales de Apocalipsis. De hecho, me atrevo a decir que este versículo es el versículo que separa o que comienza a separar las diferentes versiones hermenéuticas del libro de Apocalipsis. Aquí es donde empieza los caminos diferentes. De hecho, el versículo 2 tiene por lo menos tiene 10 interpretaciones diferentes. No sucede lo mismo con los siguientes 3 caballos, pero con este caballo hay por lo menos 10 versiones diferentes. Dentro de esas 10 versiones diferentes de interpretación del texto, hay por lo menos, me parece, 4 que son las más entendidas y las que tienen un mayor soporte. Y miren la diferencia, van desde que el hecho de que algunos ven en este caballo blanco al anticristo, que es una interpretación, que esta interpretación del anticristo es sostenida por gente sumamente preparada, capacitada y reconocida, entre ellos de los pastores actuales que están todavía trabajando y que son grandes influyentes teológicos. Está el hermano MacArthur. Él, que está en Los Ángeles, California, tiene su iglesia y que hoy está metido en una controversia muy interesante, es el que sostiene que este caballo representa al anticristo. Y hay quienes dicen, dentro de los que dicen que también es el anticristo, está Scofield, y ya sabrán lo que eso significa. Pero también algunos dicen que es Jesucristo. Unos dicen que es el anticristo, y otros dicen, se van al otro extremo diciendo que es Cristo.
Hay otros que hablan acerca de los partos, específicamente por la figura del arco, porque los partos eran expertos en el manejo del arco y están dentro de la época de Juan. Y hay quienes piensan, y esta es la inclinación que yo he observado y que me parece que es la más adecuada del texto, que es justamente el Evangelio, el progreso del Evangelio. Hay por lo menos 3 cosas que me parecen sustentan esta posibilidad. La primera es que Jesucristo, en sus mensajes que tienen que ver con la segunda venida y con las cosas del fin, da un lugar preponderante al Evangelio, a cómo el Evangelio va prosperando. Hay algunos que piensan que esto no podría ser así porque a partir del capítulo 6 solamente se plantean catástrofes. Me parece que en el mundo y en la historia universal no solo hay catástrofes, sino también hay cosas positivas. Y dentro de las cosas positivas que hay en la humanidad, no hay nada más positivo que el Señor nos haya dado que su palabra. Y el propósito de hacer que su palabra llegue a los fines del universo. Esto es lo que me parece es muy importante aquí. Y el último argumento que me parece sostiene esta idea es que empezamos con el caballo blanco y terminamos con la última trompeta, que es la trompeta de la victoria. Y eso haría sentido con una versión apocalíptica del alfa y la omega, del principio y el fin. Empezamos en el principio con el Evangelio y terminamos con la trompeta de la victoria. Y en medio de todo eso se encuentra todo lo que se denominan catástrofes. Me parece que esos 3 argumentos podrían sostener la idea de que este caballo en realidad representa la proclamación misionera del Evangelio. Cuando leemos entonces estos textos a la luz de la escatología que presenta Jesús, cuando lo vemos a la luz de lo que sucede en el mundo y a la luz de cómo se plantea el texto, me parece que esta sería la mejor interpretación. Como hay 10 interpretaciones, seguramente alguno de ustedes tendrá una posición completamente diferente y en este punto se vale. En este punto no hay nada que pueda parecer seguro. De hecho, nuestro hermano Juan Stam, que como ya lo he dicho, escribe un comentario muy interesante de Apocalipsis, él dice, y lo entrecomilla y lo pone en negritas, en este punto tenemos que aceptar, dice él, que no sabemos qué significa exactamente. Me inclino por pensar que significa justamente el progreso del Evangelio. Tenemos entonces en este versículo el caballo blanco. En Apocalipsis y en todo el Nuevo Testamento el blanco siempre ha denotado pureza. Aquí Juan va a manejar una paleta de colores muy interesante y el blanco desde la perspectiva del Nuevo Testamento representa santidad, victoria, justicia. Nunca, en ningún momento se utiliza el blanco para describir una obra satánica. Por otro lado está el arco que representa al conquistador. Algunos por eso dicen que se dice que son los partos. Pero si ustedes notan, en este texto específicamente el arco no tiene flecha. Es símbolo única y exclusivamente de conquista. Pero lo más importante en el texto es la corona. Dice específicamente el versículo 2. Y le fue dada una corona. Y luego dice, y salió venciendo y para vencer. Esta palabra corona es la misma que se utiliza en los capítulos anteriores y es el estéfanos. Esta corona del vencedor, corona prometida a los que perseveran hasta el fin. Este punto me parece que es revelador en lo que deberíamos entender respecto al texto. Pero además dice, venciendo y para vencer. Aquellos que piensan que este caballo blanco representa al anticristo, me parece que no están asumiendo que el Satanás, el diablo, está vencido. Él no ha vencido ni ha salido para vencer. Él solamente ha salido para ser derrotado. Así que me parece que esta designación embona mucho más con los conceptos cristianos que sabemos tiene Dios para nosotros. Así que esta fuerza no es una fuerza negativa, sino es una fuerza positiva, que simboliza más bien un poder espiritual. ¿Y qué es exactamente lo que está diciendo el texto?
que cuando el Señor desata el sello, lo que está haciendo es liberando la palabra de verdad para salir por toda su creación y atraer a sus hijos. Mientras haya vida y mientras estemos en la historia, lo que está sucediendo es que el Señor te da la posibilidad de acercarte a la verdad. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprovechar en este y en cualquier otro momento. La segunda cosa, la segunda fuerza, es que tenemos que asumir que la creación finalmente es provocada a voltear sus ojos a otra cosa que no sea Dios a través de la violencia. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo caballo y el segundo jinete montaba un caballo rojo. Literalmente, cuando nosotros nos vamos al texto original, diría un caballo rojo como el fuego. Este caballo y este jinete es la antítesis del shalom. Es el enemigo de la paz, quien considera la paz como un obstáculo para sus ambiciones. Lo que utiliza es el odio, la violencia y la guerra como forma de vencer. Es muy interesante que el rojo aquí representa o tiene la idea de la sangre derramada. El caballo rojo, como se plantea aquí, es esta fuerza que ha sido desatada en el universo, que ha sido desatada en la tierra, que siembra discordia, odio entre las personas. Pero no solo entre las personas, sino también entre las naciones. E inclina a los seres humanos a matarse unos contra otros. Es extraordinariamente gráfico lo que nosotros encontramos en Apocalipsis. Dice específicamente el versículo 4. Dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen, dice el texto, unos a otros. Si nosotros quisiéramos traducir literalmente esta palabra, diríamos que literalmente es degollar, o también podríamos traducir masacrar con puñal. Lo que gráficamente quiere destacar es la violencia y la criminalidad, el salvajismo, la hazaña, la crueldad demoníaca. Eso es lo que realmente quiere entender. Desde la perspectiva de los lectores del Imperio Romano, esta figura era una figura perfectamente entendible. La frase que encontramos ahí, se le dio una gran espada, era probablemente una de las representaciones del Imperio Romano más importantes que tenían. Los legionarios cargaban esta espada, montaban un caballo y representaban justamente la violencia y la criminalidad. Hoy tenemos que afirmar y reconocer, amados hermanos, que el caballo rojo sigue corriendo, pero no solo sigue corriendo, sino que va a todo galope. El horror que podemos nosotros ver en lo que sucede en la humanidad es algo que efectivamente nos demuestra que este caballo sigue siendo una gran influencia. La industria armamentista sigue trabajando. Las armas biológicas se siguen produciendo. El caballo rojo sigue trabajando, pero además hay una cosa sumamente importante. El caballo rojo siempre, invariablemente se disfraza. Todos aquellos que están montados en el caballo rojo, personas, naciones e incluso organizaciones delictivas, lo que plantean y lo que insisten es que la suya sí es una lucha razonable, es una lucha con valores. Solamente es cuestión de que abras YouTube y busques un discurso de Hitler y veas cómo él hablaba de paz, de unidad y cómo sus valores para mover a una nación tan importante en el momento fueron valores que disfrazaron sus verdaderas intenciones.
Lo cierto es que si supiéramos los verdaderos motivos que hay en las personas que montan este caballo, seguramente no iríamos a la guerra. Pero no solo eso, sino también el disfraz tiene que ver en muchas ocasiones incluso con la religión. Hay guerras, hay masacres, hay muchísimas cosas en la historia que se han infiltrado y que han sucedido en la humanidad con el disfraz de religión. Cristo nunca, jamás montaría este caballo. Ni Cristo ni sus discípulos. Los discípulos en realidad somos artesanos de la paz. Somos forjadores cotidianos del shalom que proviene de Dios. Y montar sobre este caballo violento no sería parte de la vida cristiana. Alguno quizá está pensando que montar en este caballo violento tiene que ver con aquellos que viven o que deciden el rumbo de las naciones. Pero en muchas ocasiones, este caballo de la violencia se encuentra también en medio de nosotros, en medio de nuestras propias familias. Y en esta circunstancia y en este momento específico, donde se nos ha dicho incansablemente que estamos seguros en casa, hay muchas personas, hay muchos niños y niñas que el lugar menos seguro que tienen es su casa, donde la violencia y donde este caballo rojo galopa en todo momento. Para ellos nuestras oraciones y para ellos nuestra ayuda irremediable en cualquier momento. Porque hay hermanas nuestras, mujeres en muchos hogares donde lo único que sufren es violencia. Y este caballo rojo no solo está en los poderosos de las naciones, sino en aquellos que siembran terror en su propia casa, en sus propios hijos, en sus propias familias. En aquellos que siembran terror incluso alrededor de nosotros. En muchas ocasiones este caballo nos hace no querer mirar a Dios porque es tan poderosa su influencia que nos hace voltear hacia otro lado. Pero la creación, hermanos, no solo es provocada a voltear hacia otro lado por este caballo, sino que hay todavía un tercer caballo. Versículo 5 y versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el olivo. Esta es la fuerza que provoca a la creación al abuso. Este tercer caballo y este tercer jinete son símbolos de la vida comercial. Y en estos símbolos, hermanos, prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo. El caballo negro revela los oscuros tratos comerciales que hay entre las personas y las naciones. Por algo, actualmente todavía lo llamamos mercado negro. Esta balanza que existe, que está en sus manos, que tiene 2 platillos, no tiene que ver con la del juicio o la del juez, sino tiene que ver con los vendedores y indica una severa crisis económica. Lo que plantea es que desde la época de Adán hasta todavía antes que Jesucristo venga, lo que va a suceder es que el comercio va a lograr que siga habiendo grave escasez en la humanidad. En este momento lo que está planteando es que el trigo lo está pesando, cuando en realidad el trigo se vendía por bulto. Los precios que está planteando, que no voy a hacer la conversión porque sería muy largo, pero la conversión que está planteando es una conversión verdaderamente lamentable. Es una conversión donde se está abusando literalmente de las personas. Esta balanza entonces indica la severa crisis, indica que el hambre sin duda ya está ahí y que esta hambre es una señal preliminar del fin del mundo. Pero lo que encontramos en estos versículos es a una voz, dice el texto, una voz que salió. Algunos interpretan, y me parece que sería la mejor interpretación, esta voz como el comercio o como el mercado.
Una voz que anuncia los precios, pero como decía, precios verdaderamente de atraco, precios de muerte. Los precios son 2 libras y 6 libras. Y la voz es en realidad una ardiente protesta contra la injusticia económica que estaba sucediendo en la época. En ese momento, en este momento y más adelante. Todos, tú y yo, hemos sido testigos y hemos sido también objeto de los abusos comerciales. ¿Recuerdas cuánto valía un cubrebocas antes de la pandemia? Cuando empezó la pandemia, bueno, una persona que me dijo que nos ayudó a comprar algunos cubrebocas, me dijo hay que comprarlos ahorita porque la tela para cubrebocas la están vendiendo como seda italiana. Alguien en el comercio vio la posibilidad de ir de 1 libra a 6 libras, porque eso se necesita. Y cuando yo veo gente en la calle sin cubrebocas, seguramente tú has visto gente, piensas en la irresponsabilidad de la gente. ¿Te has puesto a pensar que probablemente no pueden pagar un cubrebocas? Ya sé, se hace hasta con un calcetín, lo sé. Pero ese no es el punto es el abuso de los comerciantes. No estamos diciendo aquí, y ojo, no estamos diciendo aquí que ser comerciante o tener o producir un bien no merece una recompensa justa. Sí, los comerciantes y los que producen algún bien, todos merecen una recompensa justa. El obrero es digno de su salario. Pero cuando los beneficios son desproporcionados y se castiga sistemáticamente al que menos tiene, eso es pecado. Ese está montado sobre el caballo negro. Y no necesitamos ir muy lejos, amados hermanos. Yo no puedo hablar porque además no sé de macroeconomía, pero sí sé de microeconomía, así como tú y yo, como tú sabes. Y todos sabemos que a la gente pobre le llegan los productos más caros y que no tienen la posibilidad de ir a esos lugares donde hay buenas ofertas. No tienen esa posibilidad porque además se requiere membresía y esa membresía cuesta. Y todos sabemos que los que tienen más en casi todas las ocasiones generalmente pagan menos por el mismo producto que los pobres pagan más. Este texto, hermanos, es en realidad un grito para declarar y seguir declarando este abuso que aparece en todas, absolutamente en todas las generaciones y seguirá habiendo, porque esta fuerza lo que intenta es separarnos y quitar nuestra mirada del Señor. Hay mucha gente, hermanos, mucha gente cabalgando sobre el caballo negro. Miren cómo en la paleta de colores que utiliza Juan, el negro no está representando la muerte. Aquí está representando esta injusticia que se hace con los más necesitados. El texto literalmente dice, no dañes el vino. La traducción literal de esta porción tendría que ser, no cometas injusticia. ¿Alguna vez les han cometido alguna injusticia? Yo podría contarles muchísimas historias, pero quiero contarles una de una justicia que me hicieron y que se vuelve una joya de la corona. Compré un vidrio y yo medí mal el vidrio, pero lo medí mal prácticamente por 90 centímetros. No sé qué estaba pensando. 90 centímetros de más, me equivoqué. Enorme el vidrio. Cuando llega el vidrio a casa, veo que el vidrio es enorme y les digo, oye, el vidrio está muy grande. Y me dicen, pues esa es la medida que tú pediste. Revisé el mensaje y efectivamente esa era la medida que yo había pedido. El vidrio venía exacto. Y entonces hablé por teléfono y le dije, oye, el vidrio está mal. Y me dice, ¿por qué está mal? Le dije, porque me equivoqué. Tuve que ser absolutamente honesto. Me equivoqué y hay que cortar el vidrio. Y entonces la persona que me contestó me dice, oye, nada más que sabes qué, que no te vamos a poder regresar nada de dinero porque le dije, sí, entiendo, no te preocupes, córdame el vidrio y mándamelo como debe ser. Está bien.
Pasaron algunos días y cuando finalmente me llevaron el vidrio, me dicen la cuenta, lo que restaba era tanto, y yo le dije, oye, pero faltaba, era mucho más. Y me dice, lo que pasa es que una persona llegó, me pidió un vidrio y vi que quedaba exactamente con los 90 centímetros que tú te habías pasado, así que vendí el otro pedazo de vidrio. Y yo dije, wow. Hay alguien honesto, hay un comerciante que dice, vendí el pedazo y ya no te lo voy a cobrar. No le costaba nada, hermanos, habérmelo cobrado otra vez. Nada. ¿Saben cuánta gente hay de esas en la calle? Yo espero que todos los que hayan seamos nosotros, seamos el pueblo de Dios. Gente que no monta en el caballo negro y que no abusa del más necesitado, porque el que abusa del más necesitado, hermanos, lo único que está demostrando es amor al dinero, y ese amor al dinero lo único que suprime es el amor al prójimo. Montar este caballo, hermanos, es abusar justamente del que más lo necesita, y eso existe y seguirá existiendo en nuestro mundo. Ya me tardé, como les dije, viene la escuela bíblica de vacaciones, pero vamos a terminar con este cuarto caballo. Vamos a terminar con este cuarto caballo. No se desconecten, yo sé que es medio desesperante, pero me parece que el mensaje es muy interesante. Lo que dice a continuación, versículos 7 y 8, dice, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color del caballo es bien interesante. La mejor aquí nosotros lo tenemos como caballo amarillo, y estos que ponen ahí fotografías o imágenes escandalosas y amarillistas de los 4 jinetes del Apocalipsis, ponen a este caballo como amarillo tránsito, ¿no? Como amarillo resaltador de texto, y realmente no es la idea. La mejor traducción sería verde pálido. Pero bien interesante, hermanos, la palabra que nosotros conocemos por cloro es la palabra original que se usa, cloros. Y entonces el color es como si ustedes hubieran metido al caballo en cloro. Esa es la idea. Eso me parece muy interesante. Pero lo que está simbolizando, o el color que está planteando, es un color cadavérico. Y además es tan gráfica la idea que el olor es un olor a muerte. Si ustedes echan más del cloro adecuado, van a sentir el olor a muerte. Esa es la idea del texto. Entonces, este es el color de este caballo, pero además es el único que tiene nombre. El jinete es el único que tiene nombre de los otros 4. Muerte, que se podría traducir también con enfermedad. Así que este poder o esta fuerza desatada en la creación, lo que provoca en realidad es destrucción. Se incluye espada, hambruna, enfermedades, los animales salvajes. Pero además el texto dice que viene acompañado de Hades, que simboliza la terminación de la vida, pero una terminación de la vida apartado de Dios. Pero la palabra acompaña aquí, tiene que ver con una actividad continua. Es decir, llega la muerte, llega la enfermedad y el Hades recoge a las víctimas. Para los primeros lectores, hermanos, el Imperio Romano representaba muy claramente a este caballo pestilente. Los que vivían a la sombra del Imperio Romano, lo que ellos entendían es que en todo momento, en cada momento, podían morir. Podría haber exterminios masivos, podría haber hambrunas, podría haber plagas, y entre paréntesis pongo la pregunta, ¿biológicas? La destrucción de la vida, hermanos, según el texto, en una cuarta parte de la población. ¿Qué cosa, no? El Imperio Romano en realidad estaba representando el imperio de la muerte.
Esta idea del imperio de la muerte, hermanos, es algo que han llamado necrofilia. Y es esta fascinación, atracción, curiosidad, incluso macabro placer que se produce ante la muerte. Hay muchísimo en la red, hermanos, muchísimo en la red que tiene que ver con masacres y con muerte. De hecho, muchas de las series tienen que ver con esto. Y todo aquello que tiene que ver con estas nuevas series que son fascinantes para muchos, tienen que ver con muertos que viven, con cosas que de alguna forma tienen que ver con la muerte. El imperio del terror es lo que está representado aquí. Y entonces, como creyentes, tenemos que tomar una decisión y tenemos que tomar partido. O estamos con la muerte o estamos con la vida. El que está sobre este caballo verdoso, sobre este caballo pasado por cloro, lo que está haciendo es declarando que está del lado de la muerte. Y esto no puede suceder en medio de los hijos del Señor. La verdad entonces, y esta otra verdad revelada y develada en el capítulo 6 de Apocalipsis, es que el dolor es inevitable. Pero la otra verdad que tenemos que ver en esta circunstancia y en este texto es que el sufrimiento para el creyente es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Los seres resilientes no se acabarán a través de la adversidad de la vida, pero pueden afrontarla mejor y no son prisioneros de la desgracia. Y esto es en realidad una declaración de lo que tú y yo como creyentes tendríamos que hacer. Nunca, jamás tendríamos que ser presos de la adversidad y mucho menos prisioneros de la desgracia. La verdad trascendente del texto, hermanos, es que el Cordero es digno de tomar el libro y es digno de abrir sus sellos. Seguramente lo notaste. Me salté el versículo 1 y me lo salté a propósito para llegar a este momento. Dice el versículo 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí la voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. La frase simple y sencilla puesta por Juan de Patmos aquí, vi al Cordero, cómo abrió uno de los sellos, es justamente lo más importante para nosotros. Para poder entender lo que está pasando y para poder vivir en esperanza, lo que nosotros necesitamos en primera instancia es vivir en comunidad. La familia, el pueblo de Dios es nuestra comunidad, pero además es necesario crear apegos y vínculos con el Señor. Y no hay mejor vínculo que reconocerlo como el Señor de la historia. Estos jinetes que acabamos de ver no salen solos y no deciden a dónde van y no deciden qué hacen. Es el Cordero, el que es digno, que es el Señor de la historia. Y es solo Él el que puede desatar los acontecimientos. Y lo que encontramos ahí es la declaración suprema de la vida cristiana. Cristo reina en el cielo y en la tierra. Y por favor que alguien escriba amén. Y que se vuelva esto verdaderamente una fiesta de la certeza y de la esperanza que tenemos. No es en el futuro remoto donde Cristo reinará, es aquí y ahora. Cristo es el victorioso y Cristo es el que le da sentido total a la vida. El caballo blanco ha salido, ha sido desatado, te busca y te llama. El plan de Dios, hermanos, en medio aún de esta y todas las circunstancias caóticas, no está siendo fallado, no está siendo acabado. Siempre el plan de Dios sigue adelante a pesar del caos. La primera mirada que debes tener es la mirada en el Señor. Es la mirada en ese Señor que es el dueño de la historia y es aquel que es dueño también de tu historia y es aquel que verás en gloria eterna. No existe para el creyente la posibilidad de sufrir, porque en Jesucristo se ha obtenido la victoria. Que el Señor nos bendiga.